Hola, bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos sobre las organizaciones secretas y alquimia que me ha tocado experimentar a mí a nivel personal y que marcaron mi vida y mi camino en el mundo de este conocimiento con mayúsculas, como siempre llamo, del hemisferio derecho y de la conexión con Dios y lo divino. Les recuerdo que este es el sexto título de la serie, un camino de conocimiento y espiritualidad para lo que les pueda servir. Si al final de este video les ha gustado o servido en alguna forma, por favor denos su like, no se olviden, es importante. Y no solamente conmigo, con cualquier video que vean que les gusta. Ayuda a la gente, ayuda a los que hacen este tipo de videos. Suscríbanse también y recomienden, por favor. Pasamos ahora al tema de la alquimia. Ya les había dicho que Marta, mi amiga, a la que le debo tres grandes favores, siendo el primero el conectarme con Antonio Velasco Piña, fue también quien me presentó con este grupo de alquimia. Ella me dijo del grupo de la alquimia, de la piedra filosofal, de convertir el plomo en oro. Yo le mencioné que no buscaba dinero, que buscaba conocimiento. Y fue cuando me dijo que la alquimia también consistía en eso. De hecho, lo que busca es transmutar la naturaleza de uno, la naturaleza densa de uno, en algo sutil y elevado. Es un camino de conocimiento y crecimiento. Eso ya me llamó la atención. Sin embargo, todavía le dije que ya estaba a gusto con el grupo de Citlalmina, el de las danzas sagradas. Y me insistió y me invitó a que fuera, aunque sea una sesión, para que conociera. Y si no me gustaba, pues que simplemente me saliera y dejara de ir. Así lo hice. ¿Y qué creen? Pues me enganché desde la primera sesión y ya nunca dejé de asistir por varios años. De hecho, en lo personal, yo no considero haberme retirado porque al final de cuentas, lo que estoy haciendo no solo es una consecuencia o continuación de mi paso por ese grupo, sino que además yo sostengo que es parte de lo mismo. El estudio de la alquimia lo hicimos a partir del estudio de las cartas del tarot, las cuales se pueden usar para muchas cosas, como la adivinación, la suerte, el juego y otras. Además, también hay muchos tipos de tarots y de cartas correspondientes. O sea que son diseños diferentes, pero todos con la misma esencia de los arcanos. En este caso, a través de unas cartas de un autor llamado Paul Foster Case, pero que no son las tradicionales o directas de él, ya que fueron modificadas por mi maestro terrenal, a quien llamaremos simplemente Jaime, quien recibió su preparación directamente en el Tíbet por maestros tibetanos. Las modificaciones que él le hizo a estas cartas requieren de un conocimiento y capacidad muy superiores, como las que tiene Jaime, y consiste en alterar ciertas partes del diseño y seguramente del color respectivo de esas partes, de tal manera que impacten las zonas del cerebro correspondientes para que puedan activarse esas zonas del cerebro y que le permitan a uno, con ciertas técnicas de observación específicas, ir accediendo al subconsciente en donde pueda despertarse el conocimiento superior. Las cartas se nos daban en blanco, solo con trazos de las figuras de negro. La técnica consiste en que cada semana nos reuníamos y la persona asignada por el maestro Jaime, en este caso era el buen Miguel. Él nos daba el material de cada semana, nos daba las enseñanzas relativas a la carta
el resto de la semana hasta la siguiente clase, o sea, teníamos que colorear con los colores y tonos específicos de la manera específica. Hasta cada color tenía su significado especial. Mientras las coloreábamos, íbamos impregnando nuestro inconsciente. Una vez coloreada, había que meditar observándola en sesiones de no más de 5 minutos. En la próxima sesión o clase, podíamos hacer preguntas y comentarios que nos fueran saliendo. Y con las respuestas de Miguel, seguíamos armando lo que podríamos llamar el rompecabezas. Nadie podía hablar detalles con los compañeros, ya que no por cuestiones de secretos, sino porque es un descubrimiento particular. Y si se revelan las cosas, si te las revelan, por ejemplo, a ti, o tú se las pasas a alguien, nos perjudicamos unos a otros. No le servirá de nada la información y le negaríamos o nos negaríamos la oportunidad de despertar y activar esas zonas. Obviamente también pasaría, como les decía, en los otros sentidos. Si nosotros se lo hacemos a otros al decirles los secretos o no los dan a nosotros, pues nos afecta. Dado que para que surte efecto ese despertar, lo tenemos que descubrir, nosotros tenemos que activar. Y cuando nos los dicen, ya no activamos esa zona del cerebro. Recuerdo que en una clase hice una pregunta pues, que resultó ser muy directa. La orientación de algo que se veía. Y se me llamó la atención porque podría estar dando pistas a los compañeros y los podría perjudicar. Todo este conocimiento del tarot parte del libro de Thoth, quien fue considerado el dios de la sabiduría, de la escritura jeroglífica, de la ciencia, de la magia, de las artes, el juicio y los muertos, de acuerdo a la cultura egipcia. Creo que en Grecia correspondería a Hermes. Hay 22 cartas correspondientes a los 22 arcanos mayores y 56 que corresponden a los arcanos menores, que son las conocidas mayormente como las cartas para el juego de azar, ¿sí? Las cartas de los juegos, pues de solitarios y todo ese tipo de cosas. Los arcanos mayores son los que utilizamos nosotros para el estudio, las 22 cartas. En el caso del tarot alquímico, que es lo que estudiábamos, había que encontrar las 3 claves principales, lo conocido como AMA, azufre, mercurio y atanor. El azufre y el mercurio son las 2 materias primas básicas que había que descubrir qué eran, pues. Y en el tercer caso, la tercera clave era el atanor, que viene siendo el lugar donde se debe realizar el proceso. Entonces, 2 claves para la materia y una tercera clave para el lugar del proceso. El que fuera descubriendo cada una de estas 3 claves, la tenía que verificar en privado con Miguel. Y en el caso de que fuera correcta la respuesta, así lo hacía saber a la persona, también en privado. Una vez obtenidas las 3 claves, habría que iniciar el proceso alquímico. Pero esto ya es otra cuestión muy diferente, ya que se requiere tener las condiciones y requisitos específicos para ello. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca tuve las condiciones para realizar el proceso. Los que sí llegaron a tener dichas condiciones tenían que trabajar en descubrir y seguir el proceso correspondiente, y para ello ya eran asesorados directamente por el maestro Jaime. Por cierto, en aquella época casi nadie conocía ni tenía tratos con el maestro Jaime. Era un misterio para la mayoría de nosotros. En alguna ocasión fue a darnos una plática, y ahí es donde lo conocimos la mayoría. Un ser excepcional en energía, en trato, en conocimiento, en sencillez, etc. Por alguna razón,
él me abrió las puertas para tener algún tipo de comunicación con él. A veces me citaba en un lugar, en un centro comercial en la Ciudad de México, un lugar específico, siempre el mismo. Pero yo creo que había que ganarse el derecho, me tenía que ganar yo el derecho a verlo, ya que me citaba a una hora específica y normalmente llegaba de 3 a 5 horas después de lo indicado. La primera vez que me pasó eso, sin saber que esa iba a ser más o menos la norma, estuve esperando el tiempo hasta que se presentó. Todo el tiempo de espera estuve muy desconcertado por no saber si se iba a presentar o no, o la duda de saber si había tenido o recibido bien las indicaciones, si yo las había interpretado bien o equivocadamente. Pero el caso es que llegó, afortunadamente. Siempre llegaba acompañado de alguien, inclusive de niños. Fuimos ahí cerca, en la misma plaza, a tomar un café o lo que fuera. Nunca escatimó el tiempo de conversación. Podían ser horas. ¿Cómo les diré? Era impresionante, pero como que él no decía ya hasta aquí, vámonos, tenía que ser uno el de la iniciativa. Era un deleite escucharlo y hablar con él y convivir con él. Un hombre verdadero y de conocimiento superior indudablemente. Y aprovecho para comentar que tengo como 10 o más carpetas de las gruesas con información que nos compartió durante todos muchos años. Impresionante. O sea, superior a muchos libros de conocimiento. En este grupo se nos recomendaba ser vegetarianos, pero que había que hacerlo gradualmente para no descompensarnos. La recomendación era dejar la carne de acuerdo al orden en que su muerte afecta kármicamente al ser humano. O sea, al matar a los animales para comerlos, el matarlos genera karma al ser humano. Ya saben que karma es deuda, que tarde que temprano vamos a tener que pagar. Lo que más genera karma es la carne del puerco, por ser el animal más cercano y su carne pues más parecida a la del ser humano. A nivel evolutivo así se le considera. Para el que no crea en esto, ¿por qué no se pregunta por qué es el animal que utilizan para investigación en trasplantes? ¿Por qué es la carne que menos rechazo genera al implantarse en el ser humano? También pueden investigar el caso de que en una ocasión una tribu o unos miembros, 2, 3 miembros de una tribu, creo que africana, que eran antropófaros, o sea que comían carne humana, los llevaron a visitar Europa. Y más adelante, días o semanas después, les preguntaron que por qué comían carne humana, que si no se sentían mal de eso. A lo que les contestaron, ¿ustedes también comen carne humana? ¿Cómo que comemos carne humana? No, nunca hemos comido carne humana. Claro que sí. Entonces estas personas asombradas les preguntaban por qué decían eso. Y les dijeron, pues tal día en tal lugar comimos carne humana. Y entonces se pusieron a investigar y a recordar qué es lo que habían comido ese día. Y resultó que era carne de puerco, a ese grado. En fin, después de la carne de puerco, lo siguiente que se debe dejar de comer, de acuerdo a estos lineamientos, después de unos meses, son las carnes rojas, que vienen siendo las reses, ovejas, carneros, etcétera. Lo siguiente que se debe dejar de comer son las aves. Y por último es cuando ya se debiera dejar de comer peces y mariscos. Todas estas clases o este ir dejando de comer ciertos alimentos tenía que hacerse con separaciones de 2, 3 meses. No les estoy diciendo que se hagan vegetarianos, pero la información les puede ser
de mucha utilidad, al menos saberlo. Lo importante, en todo caso, era dejar, en nuestro caso, dejar de generar karma y aumentar la vibración de uno al respetar la vida lo más posible. Cabe aclarar que yo era súper carnívoro. De hecho, prácticamente no comía verduras. Le tenía fobia inclusive. Desde chico, desde bebé, lo cual me ocasionó problemas con mi mamá, que nunca quiso aceptar esa situación. Ya después, probablemente por tanto pleito y tanta discusión, bien intencionada de mi madre, pues, pero al final de cuentas eso ya me generó una resistencia, yo creo que psicológica también. Sin embargo, cuando me decidí a dejar de comer carne, lo logré prácticamente un día para el otro. No me costó trabajo. Es como la gente cuando deja el cigarro, no es el que dice, bueno, mi última cajetilla o mi último, no. El que se decide simplemente apaga el cigarro, lo deja eso y dice hasta aquí y no vuelve a tomar el cigarro. Esos son los que más fácilmente pueden dejar de fumar y en mi caso yo de comer carne. Pero bueno, en ese tiempo se me dijo que no lo hiciera así, que me podía descompensar y bueno, ya fue cuando supe que había que hacerlo gradualmente. Fui vegetariano, si mal no recuerdo, alrededor de unos 19 años. No lo hice adecuadamente, fui un mal vegetariano, porque de alguna manera me descompensé y subí como 30 kilos de peso que ya me fueron muy difíciles de controlar. Ni volviendo a comer carne. Lo que vino a salvarme, y vean nada más las paradojas, y ustedes probablemente se enteraron o vieron los primeros videos que eran precisamente acerca del COVID. La enfermedad me ayudó a bajar casi 30 kilos en un periodo de 2-3 semanas. Actualmente ya recuperé como 10, estoy en mi peso adecuado, recomendado, ya no he subido de peso y bueno, pues quién iba a decir que el COVID me iba a ayudar tanto. De veras, hasta agradecido estoy. Ni con operaciones hubiera logrado bajar tanto y también sin complicaciones, sin colgajos, por lo menos no excesivos. En fin, bien, muy bien. Para terminar esta parte, les diré que dejé de ser vegetariano solo por indicaciones de los maestros ascendidos y por varios años comí carne. Tiempo después ya se me indicó, se me sugirió que podía volver a dejar de comer carnes y aves y solo me he mantenido comiendo pescados y mariscos. De hecho, no me quieren que abandone estos dos alimentos. Me piden y me apoyan. Apoyan en el sentido que, como soy una persona que vive al día económicamente, siempre me llega el dinero para poder comer eh, mariscos, pescados, ¿sí? Sobre todo me piden el salmón, filete de pescado y bueno, algunos mariscos, sobre todo lo que vienen siendo los camarones. Pues, la verdad no cuestiono a quien sé que sabe más que yo. Entonces, si esa fue la indicación, la sugerencia, eso es lo que he estado haciendo. En este grupo de tarot alquímico, de alquimia, del maestro Jaime, no saben nada de esto. Probablemente, si ven mis videos, hasta ahorita se den cuenta o sepan la razón por las que volví a comer carne. El caso es que fui muy criticado y segregado de este grupo, de estos hermanitos, hasta de su amistad, por esta razón. Pero yo no podía decirles nada y tuve que aguantar esta situación. No les pude decir nada o no les podía decir nada por indicaciones superiores. Dado que también la comunicación con el maestro Jaime, no por voluntad propia mía, ya no se pudo dar la comunicación, por los motivos que sean. Todavía alcancé de las últimas veces a comentarle que ya comía carne, a pregunta expresa de él, y de alguna manera siento que le provoqué una tristeza muy grande en su corazón, lo cual me duele,
ya que ha de querer, igualmente que todos los hermanitos del grupo, que deje el camino de las enseñanzas de él, del maestro Jaime. Pero nada más alejado de la verdad, ¿eh? Nunca me he estado, nunca me he retirado del camino. Nunca he estado tan cerca de sus enseñanzas y del ejemplo del maestro Jaime. De alguna manera, sé que podría estar orgulloso de mí si él supiera lo que he logrado en el nivel que estoy, en lo que trabajo y demás. Maestro Jaime, mi amor, mi agradecimiento, mi respeto eterno a usted, a sus enseñanzas y a su ejemplo. En este camino de la alquimia, también obviamente se busca activar el hemisferio derecho. Pero bueno, también se habla de que al hacer la piedra filosofal es para lograr la vida eterna. Es decir, la persona que logre realizar la piedra filosofal, a través de ella puede uno hacer perdurar su vida indefinidamente, ya que lograr también logra curar cualquier enfermedad y de que se mantenga uno de apariencia siempre joven, nunca más de por ahí de los 33 años. Hay muchos libros y testimonios que hablan de eso. Uno de ellos, y se los recomiendo, es el libro que se llama Zanoni, escrito por Sir Edward Bulwer Lytton, y es una novela esotérica muy padre, por decirlo de alguna manera. Aprovecho a comentar que una de las razones principales por la que el maestro Jaime nos quería ayudar a hacer el proceso alquímico es el hecho de que para adquirir el conocimiento superior a niveles superiores se llegan a necesitar muchas vidas, con el problema de que cada vez que muere uno físicamente, al volver a nacer, al reencarnar, uno no tiene recuerdo de sus vidas pasadas. Entonces casi siempre hay que empezar de cero otra vez, o algo que detone recuperar el nivel de la vida pasada y a partir de ahí continuar. Pero en muchos casos, en vez de continuar, se va la gente para abajo, porque en la siguiente vida, por ejemplo, no aprovecha las circunstancias para continuar su nivel. Por lo tanto, sería muy conveniente no morir físicamente para poder tener la memoria y continuar creciendo espiritualmente y lograr estados superiores como la transfiguración, nombre que dio título a este canal, y el ascender como maestros, o sea, lograr convertirse en un maestro ascendido. Es una posibilidad real, ¿eh? Ya más adelante, años después, se nos dijo que el tiempo para poder realizar la gran obra, así denominada, lo que es hacer la piedra filosofal, se nos dijo que ya estaba acabando ese tiempo, esa oportunidad, y que el proceso, ya que el proceso puede durar varios años. Esta parte les retomaré en el video cuando hablo de ángeles, arcángeles y maestros ascendidos. Ya les he dicho que el Maestro Jesús no solo logró hacer este proceso alquímico, sino que lo hizo 3 veces seguidas. Y hacerlo 3 veces seguidas hace que uno se convierta en un ser solar. De ahí el nivel nada más y nada menos el Maestro Jesús y su misión con este planeta, con esta humanidad. Y se preguntarán por qué se acabaría el tiempo o la oportunidad. Y es por el hecho de lo que les he venido diciendo a través de estos videos. Los tiempos finales de la vida tal como la conocemos ya no son futuros y estamos en ellos. Ya comenzaron. Ahora hay que trabajar
en otras líneas de crecimiento porque la alquimia ya no se puede realizar. Ahí es donde entro yo y en lo que me he venido preparando o me han venido preparando para ayudar al que lo desee y esté dispuesto. No creo ser el único que sabe esto, pero bueno, yo nada más me conozco a mí y solamente a mí me puedo recomendar. La alquimia está más cerca de lo que cree la gente en esta vida diaria, por ejemplo. En el caso de la misa católica, la Eucaristía, para el que conoce y sabe, se le está simbolizando en ella durante la misa. Lo mismo pasa con lo que se ve en algunas organizaciones de las que hablamos en la primera parte. El problema es que ni los miembros saben de eso, ni siquiera los más avanzados, los niveles más altos, los de niveles mayores, pues. Por eso les decía que al final de cuentas son ciegos guiando a otros ciegos. Aprovecho esta parte para hablar de los pros y contras de mi paso por este grupo. Lamento que se pueda sentir aludido y molesto a alguno de mis hermanitos. No quiero hablar mal del grupo ni de las personas, simple y sencillamente que entendamos lo que pasa casi en cualquier grupo, ¿de acuerdo? Las enseñanzas del maestro Jaime son impecables, sabias, amorosas a más no poder y de gran conocimiento. Son tan impecables que tenía que permitirnos equivocarnos sin tratar de corregirnos. Solo nos prevenía de alguna manera con sus enseñanzas. Por ejemplo, si nos hablaba de ser caritativos, pues con eso nos estaba previniendo. Esto es tan difícil de lograr, porque puede dar un dolor tan grande como cuando un hijo vemos que se va a caer y tenemos que dejarlo que se caiga, no por malos, sino porque es esa caída la que le va a ayudar a él a aprender y lo va a hacer más fuerte de pasado. ¿De acuerdo? Obviamente no una caída que implique un riesgo de su vida o de algo mayor, pues, pero hay que dejarlos caerse. ¿Sí? Bueno, pues así el maestro tenía que dejarnos caerse y sé por experiencia propia el dolor que esto genera, créanmelo, genera un dolor muy fuerte. De hecho, a mí me cuesta mucho trabajo y prácticamente no lo he logrado con mis alumnos. Si trato de prevenir, probablemente por la sensación esa de que ya no queda tanto tiempo y pues, ojalá la gente no lo perdiera en caídas y tropezones, pero no hace caso la gente, lamentablemente. Más de uno necesita no solamente un golpe, un frentazo, sino que a veces se necesitan varios para aprender. Pues bueno, yo trato de no negarles la posibilidad tratando de hacerles observaciones, pero es muy triste ver cómo no hacen caso y hasta que no empiezan a tener problemas y darse frentazos, es cuando se dan cuenta. Entonces regreso a decirles que, bueno, las enseñanzas del maestro eran impecables, muy buenas, muy buenas. Pero pues pasa igual en todas las religiones, gobiernos, empresas, familias, en donde se depende de las personas y no de las enseñanzas. O sea, como que le ponemos más atención a lo que dicen las personas que a las enseñanzas mismas. O en el otro sentido, o sea, hay veces que las enseñanzas son buenas, pero al criticar a las personas, por ejemplo, los gobernantes o a los maestros, lo que estamos haciendo es generalizar y decir que las enseñanzas o el grupo está mal. La gente interpreta las cosas a su antojo, capricho, capacidad, tanto mental como emocional,
y en función de su nivel de evolución. Esto es lo que hace que las enseñanzas verdaderas se desvirtúen, se distorsionen y puedan empezar a engañar, a veces malintencionadamente, pero a veces no, es con la mejor de las intenciones. Y esto en las religiones pasa mucho, y en estos grupos también. Son los miembros y los intermediarios los que interpretan las enseñas a su propio antojo y parecer. De alguna manera, y la forma de proceder impecable del maestro, dejarnos equivocar, es como de alguna manera uno se autoselecciona para pasar a los siguientes niveles. Y me imagino que el maestro Jaime sabía que quienes iban separando del camino, mas no del grupo, y tenía que padecer o soportar amorosamente nuestros errores. Por experiencia propia, sé lo que esto duele. Lo he vivido y experimentado con más de una alumnita querida, en donde se alejan del camino, o aparentemente. Por lo menos en dos casos, yo tuve uno de mis dolores más fuertes. Pero bueno, continúo, ya llegaremos a esa parte. En cada grupo, en casi todos los grupos y organizaciones, empresas, familias, en todos lados, pues, hay muchas envidias, hay mucha arrogancia, malas intenciones, se busca el poder y sobre todo hay mucha falta de caridad hacia muchos de los miembros, inclusive internos y hermanos del camino. También en ese grupo hubo cierta promiscuidad, bien intencionada, pero mal realizada. Es por eso que muchos de los hermanos, pues yo podría decir, sin mucho temor a equivocarme, pero probablemente, es más, ojalá me equivocara, pero siento que muchos están muy atoraditos y no han logrado pasar al siguiente nivel. Mi esposa en aquel entonces criticaba mucho a este grupo precisamente por esas cuestiones. El problema es que ella generalizaba y de pasada quería culpar al maestro. Pero si el maestro nos decía las cosas y nosotros no hacíamos caso, ¿cómo se puede culpar al maestro de eso? Me disculpo si de repente salto de un tema a otro. Así pareciera como ahorita al mencionar lo de mi esposo. Pero así van saliendo las ideas. Tengo que aprovechar esos recuerdos para relacionarlos con lo que se está hablando. Así funciona el hemisferio derecho. De cualquier manera, todo esto está relacionado, ¿eh? Otra cosa que me criticaba mucho mi esposa es el hecho de que no tomara vino. Ella siempre tomó alcohol mucho y fumaba también mucho. Yo ninguna de las dos cosas. Entonces eso la hacía sentirse ella pues distante, o me quería ver como muy distante. Pero bueno, el caso es que no le gustaba que no tomara vino, aunque fuera vino, de repente lo tomara, lo probara, que era muy sano, me decía. Y a mí nunca me gustó el vino, ni me quise forzar a que me gustara. Nadie cuando lo prueba de chico le gusta el vino, ni el cigarro. Y bueno, pues por presiones sociales o por arrogancia, por creerse mucho, la gente empieza a adquirir el vicio y después no sabe cómo dejarlo. Pero bueno, ella quería que yo tomara aunque fuera vino y no le gustaba que no quisiera comer carne, que no comiera carne. Ella no era muy creyente de nuestra religión católica, pues, pero, pero aún así se quiso agarrar de eso para presionarme, para que yo no me alejara del camino al meterme en este tipo de grupos y cosas, ¿no? Entonces, yo hice un intento por quererme llevar a pláticas de la iglesia y bueno, pues yo accedí, pero ¿qué creen que pasó? Que en la primera clase que nos dieron,
Al sacerdote se le ocurrió leer lo que es el Génesis 1, 26 a 29, casualmente eso. Pues para que vean, yo creo cómo funcionan las cosas de arriba. El caso es que dice textualmente así, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que haya fruto y que da semilla, os serán para comer. El 30 dice, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastre bajo la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. O sea, lo que se dice, según esto, en la creación, es que las semillas y los frutos son lo único que supuestamente se dio para que comiéramos los seres humanos. De hecho, si revisan, esto tiene que ver con que no implica la muerte de ningún ser vivo, porque el fruto no está vivo. El fruto contiene las semillas y al comer la fruta, ¿sí? Lo que estamos haciendo es liberar la semilla para que se pueda seguir esparciendo y dando vida. Y lo mismo con el trigo, por ejemplo, con el maíz, con todo este tipo de cosas. Entonces, así están las cosas. En ninguna parte de la Biblia, aunque posteriormente se habla de que comían carne y todo ese tipo de cosas, pero en esta parte de la creación, en ninguna parte dice que el alimento del hombre es la carne. Ahí se dice que son las semillas y los frutos y punto. Y lo que habla de las plantas verdes es para el resto de los animales, no para los humanos. Además, la Biblia también dice en los 10 mandamientos, no matarás. Y en ninguna parte dice que se refiera solamente a que no mates a personas. No matarás incluye todo. Y ni siquiera cumplimos el de no matarás personas. Pero bueno, el no matarás abarca todo. Ya todo el mundo interprételo como quiera. Yo nada más cuento las cosas. Pues después de esta experiencia de nuestra primera clase en la iglesia católica, pues ya no quiso volver a ir a las pláticas. Y pues ahí me liberó de esa presión. Regresando a cómo se selecciona la gente para lo que va a suceder en su vida, no solo es la parte del karma. Y ahora me quiero referir a esa máxima católica en donde se dice, muchos son los convidados a la cena y pocos los elegidos. El caso es que no lo eligen a uno para subir de nivel. Uno es el que se elige a sí mismo con sus acciones y con su aprendizaje. Ni siquiera con el aprendizaje solo, si no se pone en práctica lo conocido, lo aprendido, es como si no se hubiera aprendido nada. No entiendo cómo a mis hermanitos nunca les cayeron aparentemente ciertos veintes de cosas de las que nos decía nuestro maestro Jaime. Les voy a platicar dos de ellas, pero comienzo con una historia de su vida por el Tíbet y que al parecer no se entendió en el grupo. Resulta que estando en el monasterio tenían a los monjes haciendo un ejercicio X de meditación, unos movimientos rítmicos, repetitorios, en fin. Y después de un tiempo, el maestro Jaime se dio cuenta que ese ejercicio rutinario no servía de nada. Y decidió retirarse del templo. Entonces, cuando se iba a retirar, y fue cuando lo llamaron los maestros, y lo que hicieron fue pasarlo ya al siguiente nivel. O sea, es de los pocos, bueno, en ese caso fue el que se dio cuenta de esa situación, se atrevió a estar dispuesto a retirarse del templo porque eso no estaba sirviendo de nada, y fue cuando accedió al siguiente nivel. Esto se los platico
para que se revisen internamente, para que vean si lo que hacen o han venido haciendo realmente les está sirviendo de algo o no, para algo trascendente. Pues claro que de algo sirve, por ejemplo, estar sentado muchas horas ahí meditando, tratando de meditar, pero realmente los está llevando a un nivel de trascendencia. Cuestiónense esas cosas, por favor, y les puede ahorrar pues, pérdidas de tiempo, por decirlo de alguna manera. Pasando a los dos casos que les dije que les iba a platicar, nos decía el maestro Jaime que muchos de los verdaderos maestros pasan desapercibidos, ya sea por disfrazarse e interpretar un cierto papel o actividad, o por ser tan sencillos en su vida que tienen una actividad muy simple. Si mal no recuerdo, él me parece que puso el ejemplo de un vendedor de paletas, de carritos de paletas, ¿no? El caso es, decía, una persona haciendo esa actividad puede ser un maestro muy elevado sin que nos demos cuenta de ello, o sea, pasa totalmente desapercibido. En este primer ejemplo, yo recuerdo que había una hermanita muy simple, muy sencilla, muy linda, por cierto, que muchos tildaban de loquita y la criticaban mucho, la hacían menos. Yo en mi interior me preguntaba si no sería una maestra, ya que había en ella ciertas cualidades que admirar y hasta copiar. O sea, pongamos que no fuera una maestra, pero por lo menos sí había cosas que aprender. Pero no, era muy criticada y segregada. Muy linda persona, la recuerdo con mucho cariño. En el segundo ejemplo o caso que les quiero platicar, llegaba un momento en que los alumnos más avanzados, no tanto en conocimiento, pero sí, bueno, también conocimientos, por supuesto, pero también de sus acciones, ejemplos de sus conductas, los maestros ascendidos se les aparecían y los tomaban bajo su protección y enseñanza directa, dejando el grupo en que estaban prácticamente sin avisar y menos comentando la razón verdadera de ello. O sea, decía el maestro Jaime que cuando uno avanzaba mucho podía llegar un maestro, tomarlo, sacarlo del grupo y darle enseñanzas directas. No sé por qué los hermanitos no tomaban ese tipo de cosas en cuenta, aparentemente. En mi caso yo fui muy criticado cuando dicen que dejé el grupo. Y como les decía, fui segregado hasta me quitaron la amistad prácticamente algunos que desean ser mis amigos por esa razón. En mi caso, no se me permitió avisarle a mi maestro Jaime de que me pasó eso. Yo sé lo que se siente porque sospecho de al menos de dos de mis alumnas más avanzadas y con más potencial y entrega, en que de repente desaparecieron de mi vida y de mi contacto. Aprovecho a comentarlos que las tristezas más grandes en el corazón y las alegrías más grandes son muy parecidas a las de los hijos. Cuando uno pierde un hijo, o se lo quitan a uno, o se distancia por lo que sea, un padre amoroso sufre muchísimo. Y una de las alegrías más grandes cuando un hijo viene a la vida a ser parte de uno de la familia, pues, o sus avances, sus crecimientos, dan mucha alegría. Bueno, así pasa con los alumnos. Yo he sufrido mucho y he tenido muchas alegrías, no solamente por mis hijos que yo padecí eso, padezco eso todavía, sino también por algunas alumnas, pero les decía que al menos en dos casos sospecho que pudo haber sido por eso, porque los maestros ascendidos las tomaban bajo su protección y enseñanza directa. Y por lo menos ese es el consuelo que tengo, o esa esperanza que haya sido por ese motivo. Si no, pues qué triste sería que tan avanzadas, tan entregadas, resultados tan tangibles y tan hermosos,
que a pesar de eso se hubieran podido retirar por cuestiones mundanas. Confío en que no haya sido el caso. En uno de los próximos videos precisamente les voy a hablar de las experiencias de ciertas alumnas, de sus avances, de los testimonios tan relevantes, tan impresionantes que me tocó vivir con ellas. Obviamente no voy a hablar datos ni personales ni privados de ellas, pero sí va a servir como testimonio para ustedes para ver los alcances de este camino para el que realmente quiere. Y además son avances que se lograron y se lograron en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? De hecho, yo sé que mi labor como maestro guía es ayudar a las alumnas a conectarlas a esos niveles superiores con sus maestros ascendidos designados, así como con sus ángeles y en algunos casos hasta con hermanos galácticos. Solo tengan paciencia y sigan estudiando estos videos como les mencioné al principio. Véanlos como clases de estudio al que le interese y traten de ponerlos en práctica, como se menciona, muy en especial lo relativo al discernimiento, a la intuición y con mayúsculas al amor, que es la ausencia de egoísmo. Disculpen que solo hable de algunas mujeres, pero ya les he mencionado que solo he tenido mujeres, ya sea porque solo a ellas les ha interesado, o lo más probable es que sea porque los maestros mandan mujeres, ya que por el tipo de trabajos que se realizan y que tienen que ver con las energías y el magnetismo, es con lo que deba de estar trabajando en estos momentos. Probablemente en el futuro, a lo mejor también vaya a guiar a hombres, alumnos, pero lo que sí muy seguramente sí será a parejas. De hecho, aunque actualmente trabaje básicamente con mujeres, tienen las bases y mi asesoría por si quieren llevarlo todo a su relación con su pareja respectiva. Y créanme, si una mujer sola avanza mucho, cuando es con pareja se potencializa todo, el avance, la ayuda y el crecimiento. Pasando a otro tema dentro de este grupo, después del tarot alquímico, el maestro mandó ciertos ejercicios para desarrollar el hemisferio derecho y separarlos, o sea, separar de alguna manera los dos hemisferios. Es decir, que trabajen independientemente uno del otro. Por ejemplo, nos mandó ejercicios de X forma, en donde debíamos hacer cosas con una mano y otras con la otra mano, como por ejemplo escribir. En estos ejercicios pasamos años reuniéndonos los fines de semana. A mí me costaron mucho trabajo, sobre todo por la posición en que teníamos que realizarlos. Es en una posición llamada de rana, sentados en el piso. Yo nunca pude bien, nunca me dejó de doler mucho. Hay gente que se sentaba en esa posición como si nada y les hacía creerse superiores. Yo en lo personal creo que el esfuerzo que implicaba es lo que ayudaba más, amén de otras cosas. El maestro nos había hablado de ciertos cambios planetarios que vendrían y que incluían catástrofes y cambios enormes en la geografía planetaria. Este es un tema que actualmente se sabe y se escucha mucho. Nos hizo saber que en México uno de los lugares más seguros para lo que se venía es el triángulo que forman parte de los tres estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Yo acudí a visitar los tres lugares a ver con cuál me identificaba más, pero sobre todo
en donde hubiera más posibilidades, por cuestiones de trabajo, por ejemplo. Y bueno, al final de cuentas, donde se dieron las cosas fue aquí en Zacatecas, que de hecho es el lugar donde más se recomendaba de los tres. Antes de eso, y con esa intención, el grupo comenzamos a venir a Zacatecas a trabajar un fin de semana al mes. Yo vivía primero en la Ciudad de México y trabajábamos todo el mes en México, salvo un fin de semana que veníamos a Zacatecas. Posteriormente, por cuestión de trabajo, se me envió a vivir a Guadalajara y de allá venía para acá. Pero pues obviamente en 3 semanas o las otras 3 semanas pues yo no podía asistir a la Ciudad de México. Por malas interpretaciones y juicios equivocados de ciertos hermanitos, comenzaron a querer bloquearme de muchas maneras. Y el resto de los hermanitos simplemente con su silencio se hicieron cómplices. El caso es que ya no pude venir y ellos creen que yo me salí. No importa. Todo esto lo menciono por varios motivos. No para echarle a mis hermanitos. Y claro, uso el término hermanitos no de forma peyorativa. Lo hago con cariño. De hecho, yo también me considero hermanito de ellos. Pues, o sea, no es que ellos sean mis hermanitos y yo sea superior, no, yo también soy hermanito de ellos. Lo que pasa es que el término hermanos suelo utilizarlo para los hermanos galácticos, los conocidos mundanamente como extraterrestres. Entonces, platicándoles de estos grupos, en este caso, en el que yo viví, participé muchos años con estos hermanitos del grupo del maestro Jaime. Pero en el caso es que en todos los grupos siempre hay pruebas en el camino para el que busque el conocimiento. Y lidiar con ese tipo de problemas serán parte seguramente de las pruebas. También puedo decirles que siempre hay oportunidades y hay que estar atentos para tomarlas y no desperdiciarlas. El conocimiento e información es tan importante como la puesta en práctica de todo ello. Siempre va a haber envidias y maltrato, pero lo que importa es no caer en ellas y salir fortalecidos de las mismas. Tomémoslas como pruebas, pues. La caridad siempre tiene que existir y no solo hacia afuera de los grupos como se hacía en este caso, sino también hacia adentro con los hermanitos. Y aquí fallaba mucho. De hecho, siempre hay la tentación de hacer elitista al grupo y a los miembros. Y eso también pasó mucho aquí, pues, con el pretexto de que los que no tenían dinero para adquirir cierta información del maestro, a la que él no le ponía precio, pero en el grupo sí se le puso precio, con buena intención, ojo, era para ayudar al maestro. Pero al final de cuentas se puso un precio alto para muchos de estos hermanitos que no tenían tantos recursos como un grupo de hermanos buenísimos, lindísimos, pero riquillos y que cayeron en este tipo de trampas, según yo. El caso es que el costo lo pusieron los organizadores. Y decían que a los que les faltaba dinero era por su karma y que tenían que amolarse y así los iban segregando a esos hermanitos. No se puede avanzar en un camino de luz sin vencer las propias bajas pasiones, llamadas pecados, y hay que desarrollar las altas pasiones, que son las llamadas virtudes. También en estos grupos hay que ser congruentes con uno mismo y con el camino de la luz. Todo el esfuerzo que se haga son méritos que va adquiriendo uno para apenas lograr el derecho a tocar la puerta del templo, ni siquiera para entrar, es solo para tocar la puerta. Aquí abro un paréntesis para decir algo que al principio me sacaba de onda, por decirlo de alguna forma. Y es el hecho de que las 3, 5 horas que llegué a esperar a tener el derecho para hablar con el maestro Jaime, las horas, semanas y meses y años que invertí para poder tener el derecho de estar donde estoy,
resulta que a mis alumnas, y me imagino que a otros de otros grupos, los tienen casi gratis. Y tal vez por eso no lo valoran. Yo sí me preguntaba por qué lo que a mí me costó tantos años, a una alumnita, por ejemplo, que ya les platicaré en otro video, a la segunda semana tuvo unos testimonios impresionantes. Pero bueno, eso me sacaba de onda y de alguna manera se nos explicó, o se me explicó, o me llegó la información, la claridad. De ahí que hay personas que se les considera punta de lanza, o sea que van abriendo el camino para los demás. A lo mejor los alumnos más avanzados de hoy en día pues están abriendo el paso para que sea más fácil para los que sigan. Pero bueno, en mi caso, fueron muchos años y pues espero que les sirva, lo valoren y lo aprovechen los que vengan detrás. No es que uno deba, como guía, como maestro, complicarles el camino para que lo valoren, ya que podrían irse en blanco toda esta vida y sin lograrlo. Si sobrara el tiempo, pues tal vez no habría el problema y tal vez sería la forma de hacerlo, pero tal vez no en estos tiempos. Ya entendí que no hay que exigir tanto, porque ya no queda tiempo para ello. Antes se lograban estas cosas y a bases en vidas, no es cuento, es en vidas. Simplemente, cuando yo entré, el maestro Jaime nos hablaba de un periodo de 7 años llamado sendero probatorio. Y a nosotros creer que todo nuestro esfuerzo que realizábamos eran parte de esos 7 años y hasta hacíamos cuenta, ay, me queda tanto tiempo, nos tuvo que corregir y decir que todo ese esfuerzo que apenas, que estábamos haciendo, apenas era para lograr el derecho a tocar la puerta del templo. Que si uno lograba entrar y ser aceptado en ese templo, ahí empezaban los 7 años del sendero probatorio. Eso al parecer ahorita ya no existe y no lo está valorando la gente. Por lo menos en el caso de mis alumnos, muchos no lo han entendido, no lo han valorado y lamentablemente no lo han aprovechado. Aquí les he dado y se les está dando la oportunidad a quien quiere y sobre todo a personas que uno sabe que vienen de niveles superiores y que uno está para ayudarles a despertar y recuperar su nivel superior, del nivel que viene, y que es ya o ya. De lo contrario, se les va a escapar la oportunidad en esta vida y para siempre, como lo es o lo fue en el caso de la alquimia, la piedra filosofal, que se acabó el tiempo. El que lo aprovechó y el que no, pues no. No quiere decir esto que ya no puedan crecer, porque los sucesos profetizados ya están cumpliéndose. Ya ni siquiera va a haber que esperar décadas. En el mayor de los casos son años, pero yo tiendo a creer que va a ser cuestión de semanas y meses, cuando mucho. Entonces, ¿de qué serviría que les neguemos oportunidades a esta gente que quiere o que ya está lista, aunque no lo sepan? Ya todo depende de esas personas que quieran tomar la oportunidad, las advertencias, las enseñanzas y comprometerse a ellas, o simplemente perderlas y desaprovecharlas. Eso es parte de su libre albedrío. Mi labor es ayudar a despertar a la gente que quiera ser parte de los que ayudan a la humanidad en todo lo que se viene, o bien pueden ser parte de los que van a tener que ser ayudados porque no quisieron comprometerse. ¿De cuál grupo es cada uno de ustedes? De ustedes que me escuchan, atrévanse a preguntarse. Según yo, según tengo entendido, hay 4 posibilidades. Escojan
¿Cuál escogen ustedes? Opción uno, irse a un planeta de castigo por ni siquiera ser alguien digno de mantenerse en la tercera dimensión en el nivel actual, por no haber querido aprender, por no querer superarse, por no querer dejar de ser muerte y destrucción. Segunda opción, ganarse el derecho para mantenerse en un nivel similar, que aunque no suban a la quinta dimensión, pero que por lo menos no sea un planeta de castigo y donde tengan toda la ayuda que necesiten y quieran para poder crecer. La tercera opción es pasar a la quinta dimensión en un planeta paraíso, todo amor, donde no hay competencia, donde no hay destrucción, donde no hay carencia, prácticamente no hay problemas y la gente ya está lista para aprender sin necesidad de dolor, de castigo, de presiones, por puro gusto y dedicación al crecimiento. Y la cuarta opción, que esta es la que ahorita más me ocupa a mí, o a la que se me envió en lo que estoy, es la oportunidad de poder convertirse en un maestro ascendido, o por lo menos haber tomado un nivel superior de conciencia, de maestría, para ayudar a la humanidad y comprometerse con ella y con todo lo que ello implique. Entonces ya tomaron su decisión. Para quien quiera esta última opción, el costo es el siguiente. Este es el precio a pagar. Encontrar el tiempo. Hay tiempo para perderlo, para desperdiciarlo. Que no haya tiempo para el crecimiento es un pretexto. 2. Ser lo suficientemente dóciles y humildes para poder dejarse guiar. 3. El esfuerzo, la constancia y la perseverancia. 4. Atreverse a enfrentar los miedos que les permite crecer y evolucionar, ya que mientras existan es uno de las peores anclas que les impiden crecer. Y aquí es donde entro yo, y aquí es donde se espanta mucha gente. Porque de acuerdo a la psicología superior que se me enseñó y con la que trabajo, van saliendo los miedos y lo único que hago es guiarlos para enfrentarlos. Y créanmelo, cada sesión se enfrentan pues, se vencen, se superan, pero con un gozo y con una alegría de la gente que se lo permite, bellísimo. Entonces hay que atreverse. Siguiente punto importante para ser parte de este camino es desarrollar el amor en todos los sentidos, ¿eh? No solamente en el de pareja, en el de familia, sino al prójimo. E inclusive, si se recuerdan lo que les hablé de Regina, hasta por los enemigos. Sentir amor por los enemigos. También pudiera requerirse una pequeña y justa cantidad económica determinada por los maestros. No por ejemplo, en mi caso no es por mí. Es los maestros ascendidos y siempre es de acuerdo a las posibilidades económicas de la gente que ellos, los maestros, conocen muy bien, sobradamente. Lo que sí les puedo asegurar es que vale la pena. Al que se lo ha permitido, indudablemente le ha valido la pena. Y si se dejan guiar, como ya les mencioné, no tardarán ni siquiera semanas en confirmar todo lo que les estoy diciendo. Bastarán 2, 3 semanas, 2, 3 sesiones para que se den cuenta de que es cierto todo esto. Yo a veces creo que es tan fácil lograr estas cosas, por lo menos
la experiencia ya que yo he tenido con mis alumnas, que a lo mejor eso es lo que les hace dudar. También tienen la opción de seguir dormiditos cómodamente en el engaño del mundo actual, hasta que lleguen las sacudidas que les ayuden a despertar. Están en su derecho y libre albedrío. Y para que no se escuche tan fuerte o como regaño, como amenaza, les puedo decir que no hay nada de malo en querer ir a un paso lento y cómodo, pero no esperen resultados superiores a su esfuerzo y dedicación. ¿Sabes? Para finalizar el tema de tarot alquímico, les menciono que en cierta etapa también se nos dieron ejercicios con el tarot de por lo menos una carta de Aleister Crowley. Ahora paso a platicarles lo que de alguna forma les mencioné en el video anterior. Como parte de las enseñanzas del maestro Jaime, también se nos dieron unos ejercicios que consistían en marchas y danzas sagradas, tipo de los sufíes, los derviches, que nos ayudaban a lo que nosotros conocemos como enderecharnos, es decir, dejar de pensar con el hemisferio izquierdo y pasar a sentir y a vivir en el aquí y en el ahora del hemisferio derecho, al menos durante los ejercicios. Básteme decirles que es de lo más bello que me tocó experimentar. Esos ejercicios valen oro. Por último, les menciono algo que va a conectar esta parte de este video con el que va a salir más adelante, en el que hable de ángeles, arcángeles y maestros ascendidos. Consiste en que un día recibí una imagen de un ser parecido al Maestro Jesús. De hecho, muchas personas argumentan que es Jesús, pero no. El caso es que el amigo que me la envió me dijo que él nunca lo hizo, aunque el correo venía de él. Esa imagen se la envié a algunos hermanitos. A uno de ellos le pedí que se le hiciera llegar al maestro, y así lo hizo. Después el maestro nos citó a todo el grupo a una reunión, donde quiso comentar y preguntar un par de cosas. Resulta que él estaba esperando una señal superior para seguir algunas indicaciones, probablemente cambios. Y había dos posibles fuentes. Una de ellas era una situación o una carta que le hizo llegar una persona, se le llegó o le mandaron a una persona, creo que un conocido de otro de los grupos del maestro, y la otra era acerca de la foto que yo le hice llegar. Ahí fue donde nos aclaró que no era el maestro Jesús, que era el maestro Moria el de la foto. Me preguntó que cómo había estado las cosas y cómo llegó a mí esa foto, esa imagen. Y le narré lo mismo que a ustedes, más lo siguiente que a continuación les comento. Es la historia de cómo me llegó esta foto. El mensaje del correo decía que un grupo de personas viajaba en un autobús, creo que de México hacia la ciudad de Orizaba, y que de repente, creo que se descompuso el camión, algo pasó pues. El caso es que se bajaron del camión los pasajeros, en lo que se resolvía el problema, y un señor se dedicó a tomar algunas fotografías de los alrededores. Nadie había visto nada especial, y menos de lo que salió en la foto. Cuando estuvo resuelto el problema del camión, continuaron el viaje cuando pudieron. Y en la ciudad donde llegaba, donde iba esta persona, mandó revelar las fotografías. Cuando fue a recogerlas, no se las quisieron entregar. El dueño dejó indicaciones
que él mismo las entregaría, por lo que lo llamaron y cuando regresó el dueño al local, se presentó el dueño con el de las fotografías y le preguntó si sabía lo que había fotografiado, a lo que él contestó que no. O sea, nada más eran supuestamente paisajes y panoramas y cosas por el estilo. Entonces el dueño del local de fotorrevelado tomó las fotos y se las mostró. ¿Y cuál fue la sorpresa del hombre que había tomado las fotografías al ver a este ser que les estoy mostrando aquí a un lado? El caso es que nunca supo lo que había fotografiado y estaba sorprendido. Para los que no saben de los maestros ascendidos, creen que es el maestro Jesús, pero Jaime, nuestro maestro, nos dijo que es el maestro Moria, como ya lo mencioné. Esa reunión con el maestro Jaime, de todo el grupo con él, no pasó a mayores, aparentemente, por lo menos no que yo me haya enterado. Y no se sacó ninguna conclusión, o por lo menos no la mencionó. El caso es especial para mí, no solo por haber recibido esa fotografía, esa imagen, y la forma como la recibí, sino porque tiempo después se me presentaron dos maestros ascendidos, donde se me dijo que a partir de ese momento el maestro Moria iba a ser mi maestro. Y hasta la fecha, así lo es. Pero esa es historia que continuará en el video más adelante, el que se llama Ángeles, Arcángeles y Maestros Ascendidos. Bien, hasta aquí por el día de hoy. Gracias por llegar hasta el final y confiamos en que haya sido de su agrado total. Por favor, apóyennos con su me gusta, con su like, su pulgar arriba y compartan este video a personas que les pudiera ser de interés. Les recuerdo la cuenta de correo electrónico donde pueden contactarme para preguntas, para comentarios, para consultas, si llega a ser requerido. El correo de esto en minúsculas, la transfiguración 33 @gmail.com. Nos falta por tratar temas como el de las parejas, tanto mundanas como espirituales. En mi caso, todo esto tiene que ver con mi experiencia personal para lo que les pueda servir. También el tema ya multimensionado de maestros ascendidos, ángeles y arcángeles. Otro tema que nos falta es el de pacientes, alumnas y candidatas. Todo esto para tratar de ayudarlos a comprender cómo son muchas de estas cosas y cómo podría convenirles ser a ustedes. Y lo que podría ser el último tema de esta serie sería mi senda, en esta senda de la sexualidad sagrada, de la sexualidad superior. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas bendiciones.